El último esfuerzo. Es cuando nuestros combatientes están en el último esfuerzo y están cruzando la línea todavía a través de su caballito, el hombre herido, etcétera, pero hay todavía ganas de continuar. Aquí tenemos a uno de nuestros conductores de la guerra también, o sea, los oficiales y suboficiales se destacan o se resaltan porque siempre llevan un arma de defensa personal, aparte del sable, aparte del fusil. Aquí, por ejemplo, ya están escuchando de tres pasos al frente. Esta es una pequeña representación que más tarde van a conocer a nuestro artista. Ya, esta es una representación de todo el material que utilizábamos en la guerra. Fíjense, utilizábamos telefonía, para ese entonces era uno de los teléfonos más importantes. La comunicación era un sistema importante. Y saben que aquí en el Chaco nosotros hemos comenzado también a encriptar los mensajes. Mandamos encriptados, es decir, mensajes ocultos a la gente a través de los teléfonos, con palabras claves, representar nuestros oficiales al mando, representar las ametralladoras, las Vickers, esta es una Vicker, ametralladora Vicker, los fusiles Mauser que utilizábamos en esa época, representar a los caídos también, representar también a la artillería que tuvo un evento muy importante en la serie y moderna, la caballería que también estuvo presente. Acuérdense que Germán Bush Becerra era de caballería y logró romper el cerco para entrar a Boquerón, ¿no ves? ¿Se acuerdan o no? Estaba en su caballería con los hombres, representar lo que es una posición, ¿ya? Aquí a Víctor Ustares también, capitán Víctor Ustares, nada de ver al Charato Ustares que está en esa fotografía, que murió en Boquerón. Allá tenemos la representación de Manuel Marzano, nuestro héroe también en la guerra del Chaco, Germán Jordán también, héroe de la guerra del Chaco. Son gente que ha participado en la guerra. Aquí también tenemos una representación del cabo Mario Pinto, un héroe también, y allá está su hijo, por si acaso, que más tardecita les va a hablar, porque él ha sido el artista también que nos ha apoyado con muchas de estas estatuillas en representación de nuestros héroes. Aquí tenemos a nuestro capitán Rafael Pavón, el primer piloto en combate. ¿Les conté de él o no? ¿No ven? ¿Se acuerdan? ¿No ven? Que dice acá, el primer enfrentamiento que hubo a nivel sudamericano y la ganó en el combate aéreo fue él. Y aquí está una moderno, el soldado moderno. Seguimos todavía utilizando el mortero que utilizaron en la guerra del Chaco. Hasta el día de hoy seguimos utilizando para nuestras prácticas. ¿Sí? Ahora es un soldado moderno, pero aún mantenemos nuestros operaciones. ¿Ya? Así mi participación, yo les agradezco mucho por su atención. ¿Ya? Y después de la exposición aquí del señor Mario Pinto, por favor, si desean nos podemos tomar una foto acá con el fondo de todo para que se lleven de recuerdo una visita. ¿Ok? ¿Ya? Muchas gracias por todo. Aquí, don Mario. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Pinto Velázquez, soy hijo de don Mario Pinto Nava, excombatiente de la guerra del Chaco, era cabo. Se preguntarán por qué participando en este acontecimiento. Saben, el cese de hostilidad hoy día, donde oficialmente se han suspendido los combates después de 3 años de lucha. 3 años en los que se han desangrado ambos ejércitos. 3 años en los que matarían de hambre, de sed, de enfermedades o en combate, ¿no? Yo siempre he querido rendir homenaje a estos hombres. Las obras que ven allá, las de la guerra del Chaco, yo las he donado a la Academia de Historia Militar y me permití hacer este tipo de obras para exponer hoy, precisamente. Les voy a hablar un poquito. Les han hablado ya de la historia, de quiénes han sido nuestros héroes, etc. Les voy a hablar de otros tópicos que no les han comentado seguramente. Primero voy a empezar con el Ingavi, el gran Ingavi. ¿Qué era el Ingavi? Era un regimiento de caballería. Era lo mejor que teníamos en la guerra del Chaco. Estaban mejor equipados, mejor atendidos, mejor entrenados. A mediados más o menos de la guerra, el Ingavi retrocedió al ejército paraguayo en la zona de Picuiba, de la línea de combate, 80 kilómetros antes de los paraguayos. Hasta ahí han avanzado el regimiento Ingavi y podían avanzar más. No tenían vituallas, logística, ya estaban 80 kilómetros dentro de las líneas paraguayas. Pero ahí se dio una desgracia, por ejemplo, era una tragedia en realidad. Paraguay mandó
un grupo de satinadores por detrás de las líneas a copar la fuente de agua, la fuente de donde se abastecía el ejército boliviano, que era en La Rosa, 80 kilómetros para atrás. El comandante del regimiento Ingavi era el coronel Toro, que estaba, de donde llegaron sus tropas, estaba a 180 kilómetros de distancia, su cuartel general. Desde ahí mandaba órdenes. O sea, era un gran error. No pudo atender en su momento la tragedia. Estaba el mayor Félix Tavera, comandante. Él dio la orden de retirada, él organizó la resistencia porque los paraguayos estaban arremetiendo con 2 divisiones, creo que eran 2 divisiones. Querían aniquilarlo a lo que era lo mejor del ejército boliviano. Entonces organizaron la retirada y fueron combatiendo y retrocediendo. Y esos 4 días en que llegaron a la línea principal, eran los más cálidos que se había sentido en esa época, en donde la calor llegaba a 40 grados de temperatura a la sombra. Imagínense cómo era al sol. Y sin agua, sin sustento, sin alimentación, fueron muriendo muchos soldados. En el camino de la retirada se fueron quedando grupitos de A2, de A3, muertos, de sed, de inanición, ya no podían más. Y no se descomponían su cuerpo, se secaban como charque. No se descomponían, se secaban. O sea, imagínense cuánto han sufrido estos hombres. Esa es la historia del Ingavi. El regimiento Ingavi, que al principio era de caballería, terminó siendo un regimiento a pie. Se morían los caballos por falta de... Si no había para el soldado, imagínense para el caballo que necesitaba 5 veces más de agua. Bueno, fueron muriendo y quedaron a pie. Esta es una representación de un preludio antes de entrar en combate, cuando se están preparando, donde combatía mancomunadamente la caballería, representando al Ingavi, está la oficialidad, los morteros. Al empezar la guerra, Bolivia no tenía morteros, no conocía esa arma. Los paraguayos sí la tenían porque se han preparado mucho antes para esa guerra. Nosotros no teníamos. Esto ya viene siendo a mediados, ¿no? Los morteros, ametralladoras pesadas, los oficiales, el abanderado, los fusileros, el chasqui, el mensajero. Teníamos mensajeros en la guerra que iban de un lado a otro, a veces a caballo, a veces a pie. Habían chasquis, se usaron los chasquis en la guerra del Chaco. Y los choferes del Chaco, ya a mediados de la guerra empezaron a prestar buen servicio los choferes del Chaco. Eran un blanco preferido para los satinadores paraguayos. Ellos conocían muy bien el Chaco, tenían planos, sabían por dónde pasaban y los esperaban. Han sufrido mucho los choferes del Chaco, porque los cuatreaban y los eliminaban, les robaban lo que llevaban, etc. Están representados toda la sanidad, con sus familias, fusileros, ametralladoristas, y el suboficial controlando la tropa por detrás, la suboficialidad. Los cocineros también cumplieron una labor importante, porque a donde llegaban los soldados combatiendo a las trincheras, tenían que llevarles la comida, la poca comida que había. Cumplieron buena labor los cocineros en el Chaco, los rancheros, el cabo ranchero. Este personaje que está sentado haciendo poco, ¿por qué? También lo he representado a un flagelo en la guerra. En la guerra, los soldados se enfermaban frecuentemente con tuberculosis, paludismo, y la enfermedad que más los ha diezmado era la disentería, porque había podredumbre por todo lado, no había agua, medicamentos escaseaban, entonces se enfermaban por tomar agua estancada, por cualquier tema, y se morían. Han muerto miles de soldados por disentería. También está representado. Y aquí hay un personaje bien curioso. Es una mujer, no es enfermera, porque una enfermera no va con flores. Seguramente no han escuchado hablar de ella, muy poca gente lo conoce. Es la trimotora.
¿Quién era la trimotora? La trimotora era una mujer que comandaba un destacamento, el destacamento L. ¿Qué era el destacamento L? El destacamento L era un grupo de prostitutas que llegaron al Chaco a aliviar el estrés, a aliviar las penas, las penurias del soldado. Esas mujeres prostitutas llegaban hasta las trincheras de los soldados a brindarles cariño, a brindarles atención, a brindarles una caricia. Porque imagínense día y noche combatiendo, de sed, de hambre, sufriendo. Al soldado le hacía mucha falta un cariño, un abrazo. Esa labor cumplían las prostitutas. El destacamento L ha ido a eso. Su comandante era la trimotora. Y le decían la trimotora porque era una mujer rolliza, entrada en carne, alta. La mamá grande, era fuerte. El apodo viene de los aviones Junker. Los aviones Junker, que tenían 3 motores, eran los más grandes en esa época. Los llamaban trimotores. Y como esta mujer era fuerte, rolliza, grandota, le apodaron a la trimotora. Era la que comandaba el destacamento L. Yo les recomiendo a ustedes, lean, busquen historia, no se conformen con lo que escuchan. Nos dicen la guerra la hemos perdido, mentira. Hemos perdido 50.000 hombres, han muerto en la guerra, mentira. En la guerra han muerto 35.000 hombres, documentados. Han muerto 35.000. No estamos contando los heridos, desaparecidos, evacuados. Muertos reales 35.000, no eran 50.000. Entonces nos meten ideas de perdedores. No somos perdedores, no fuimos perdedores. Esa guerra la hemos ganado. Esa guerra la hemos peleado contra la Argentina, contra el Paraguay y contra Chile. La Argentina le daba todo. Durante los 3 años de guerra le han dotado de todo. Armamento, munición, combustible, comida, medicamentos. Debajo del colchón vamos a colaborar los paraguayos. ¿Ya? Como dice el señor, no fue solito Paraguay. Habían mercenarios rusos también. ¿Ya? No solamente eran ellos, eran muchos, pero Bolivia, ahí está. Tuvo aviadores, tuvo jefes, ya, pero con apellidos de los gringos, no extranjeros, nacidos pero acá en Bolivia, ya de padres extranjeros. Sigue nomás. Entonces, esa guerra no la hemos perdido. Los planes argentino-paraguayos eran copar las petroleras, copar Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y el Beni. Desde entonces ya habían los planes de separatismo. A los prisioneros bolivianos que los tenían en Paraguay los separaban, los collas y los cambas. A los cambas le daban trato preferencial, buena comida y les instruían del separatismo. Les decían que hay que separarse de los andinos. Querían hacer una sola nación Paraguay hasta el Beni. Los planes separatistas ya vienen de antes. Entonces, esa guerra la hemos peleado contra 3 países. No la hemos perdido. Hemos conservado nuestras petroleras porque en la última fase de la guerra, después de han derrocado a Salamanca en el famoso Corralito, el ejército boliviano se ha fortalecido. Porque hasta esa fecha Salamanca no le brindaba el apoyo necesario al ejército. Les retaseaba su concurso. No mandaba provisiones, no mandaba refuerzos, no mandaba nada. Por eso lo han derrocado. Además, Salamanca quería tomar, y tomó el mando de la guerra. Como si él fuera un gran estratega, él decía lo que tenían que hacer. No servía de nada los planes del alto mando militar. El coronel Rodríguez, que era un estratega de primera, él planificaba lo que se debería hacer. Y Salamanca desechaba esos planes. Él decía lo que tenía que hacer. Los menospreciaba a nuestros militares, se les decía la semiciencia militar. O sea, como decirse, ignorantes. Entonces ha sido Salamanca el que ha creado esa discordia en el seno militar. Por eso la guerra no la han manejado bien. Entonces, después que han derrocado a Salamanca, entró Tejadas Lozano. El ejército ha presionado para que llamen al llamamiento general. Porque antes era por escalones, 100 soldaditos, 200 por allá. Cuentagotas. Llamamiento general en donde el ejército nuevamente se ha fortalecido. Hemos reunido 150.000 hombres en la última fase de la guerra
dispuestos a entrar y a someter al ejército paraguayo hasta Asunción. Pero la política, la influencia internacional, el consenso de las naciones ha presionado a Bolivia para que firme la paz. La Argentina le ha amenazado a Bolivia diciendo de que si no firma el cese de hostilidades, Argentina iba a hacer la guerra contra nosotros. A ese grado ha llegado. Nos han obligado a firmar la paz. Pero la guerra no ha terminado el 35, era el cese de hostilidades. La guerra ha terminado en 1938, 3 años de guerra política, diplomática, en los que Bolivia se ha impuesto. Del lugar a donde habían llegado los paraguayos, han retrocedido 100 kilómetros, hasta donde ahora es la frontera, porque los paraguayos ya estaban en Camiri y habían atravesado el río Parapetí, pero se chocaron en la cordillera de la Guaragua, de ahí no pudieron pasar. Ahí fue donde brilló la artillería que subieron a esas montañas, confundieron, a lomo de hombre han subido los cañones y desde allí les han triangulado. Por los cañones estaban entrando los paraguayos, querían seguir avanzando, pero ya los tenían bien seglados y a cañonazos los han destrozado. Miles de paraguayos han muerto ahí, han quedado con 35.000 hombres nada más. Y esos 35.000 han tenido que retroceder. Entonces la guerra ha sido bien cruenta, bien cruel. Necesitan ustedes leer la verdadera historia, no crean lo que les dicen. Bolivia ha ganado esa guerra. Bolivia ha conservado sus petroleras. Bolivia ha hecho retroceder al ejército paraguayo 100 kilómetros. Bolivia ha logrado su salida al mar por el río Paraguay. Todo eso lo teníamos perdido. Gracias a estos hombres que han dado su vida, su valor, su sacrificio, su juventud, hemos conservado lo que tenemos ahora. Por eso no debemos olvidarlos nunca. Por eso debemos rendirles honor y debemos leer la historia. No solamente un libro, agarren todos los libros que puedan, lean, desarrollen su creatividad, su inventiva, su cultura sobre todo. Esa es la forma de hacer patria, rendirles honor a estos hombres y no solamente con palabras, con el ejemplo. Aléjense de corrupción, aléjense del prebendalismo, del favoritismo, trabajen con esfuerzo, hagan las cosas por sí mismos, desarrollen su inventiva, eso es hacer patria. Aléjense de la politiquería, eso es asco, al hombre lo degrada cada vez más. Entonces, por eso es que el título es Los elegidos del destino. Esos hombres han sido elegidos, en esa época han nacido para lo que han hecho. Esos hombres ya no existen ahora, ya somos diferentes. Nuevamente les recomiendo, averigüen, lean historia. Y eso es lo que les puedo contar de la guerra del Chaco. Mi padre fue uno de esos héroes.